Una vez, cuando tenía 6 años, vi una magnífica ilustración en un libro sobre la selva virgen, que se llamaba Historias Vividas. Representaba a una serpiente boa tragándose una fiera. En el libro decía: las boas se tragan a sus presas enteras, sin masticarlas. Después ya no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura la digestión. Entonces me puse a pensar mucho en las aventuras de la jungla y, al final, conseguí hacer, con un lápiz de color, mi primer dibujo. Les mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Los grandes me respondieron: ¿y por qué habría de darnos miedo un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa digiriendo un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente, para que las personas grandes pudieran comprender. Los grandes siempre necesitan explicaciones. Pero las personas grandes me aconsejaron que dejara de lado los dibujos de serpientes boas, abiertas o cerradas, y que me interesara más por la geografía, la historia, la aritmética y la gramática. Así fue como abandoné, a los 6 años, una magnífica carrera de pintor. Me había desalentado el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca entienden nada por sí solas, y resulta agotador para los niños tener que dar explicaciones una y otra vez. Por eso tuve que elegir otro oficio, y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todas partes del mundo, y la geografía, en eso tenían razón, me sirvió de mucho. Yo sabía distinguir con solo una mirada China de Arizona, y eso es muy útil cuando uno se pierde durante la noche. También tuve a lo largo de mi vida muchísimas relaciones con gente seria. Viví mucho tiempo entre personas grandes. Las observé de cerca, y eso no mejoró demasiado la opinión que tenía de ellas. Cuando encontraba a alguien que me parecía un poco más lúcido que los demás, le hacía la prueba de mi dibujo número 1, que siempre conservé conmigo. Quería saber si era una persona verdaderamente comprensiva. Pero siempre respondían: es un sombrero. Entonces yo no le hablaba ni de serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande quedaba encantada de conocer a un hombre tan razonable. Así viví, solo, sin nadie con quien pudiera hablar de verdad, hasta que en un vuelo sufrí una avería en el desierto del Sahara, hace 6 años. Algo se había roto en el motor, y como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajeros, me preparé para intentar, yo solo, una reparación difícil. Para mí era una cuestión de vida o muerte. Apenas tenía agua para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a 1000 millas de cualquier lugar habitado. Estaba mucho más aislado que un náufrago a la deriva en medio del océano. Imaginen entonces mi sorpresa cuando,
Al amanecer, una pequeña voz me despertó y dijo: «Por favor, dibújame un cordero». «¿Qué?» «Dibújame un cordero». Me puse de pie de un salto, como si me hubiera alcanzado un rayo. Me froté los ojos, miré otra vez y vi a un hombrecito absolutamente extraordinario que me observaba con gran seriedad. Más tarde logré hacer un retrato de él. Pero desde luego mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es culpa mía. Lo que pasa es que a los 6 años, las personas grandes me habían quitado las ganas de seguir una magnífica carrera como pintor, y no aprendí a dibujar nada, salvo boas cerradas y boas abiertas. Me quedé contemplando aquella aparición completamente asombrado. No olviden que me encontraba a 1000 millas de cualquier región habitada. Y, sin embargo, aquel hombrecito no parecía perdido. No parecía agotado, ni hambriento, ni sediento, ni asustado. No tenía en absoluto el aspecto de un niño extraviado en medio del desierto a 1000 millas de toda región habitada. Cuando por fin conseguí hablar, le pregunté: «¿Pero qué haces aquí?» Y él me repitió entonces, muy suavemente, como si se tratara de algo muy importante: «Por favor, dibújame un cordero». Cuando un misterio resulta demasiado grande, uno no se atreve a desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, perdido a 1000 millas de cualquier lugar habitado y además en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una lapicera. Pero enseguida recordé que mis estudios habían sido sobre todo geografía, historia, aritmética y gramática. Y le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que yo no sabía dibujar. Él me respondió: «No importa, dibújame un cordero». Como jamás había dibujado un cordero, hice para él uno de los 2 únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Y me quedé estupefacto al oír que el hombrecito me respondía: No quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante ocupa demasiado lugar. Donde yo vivo, todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero». Entonces dibujé. Lo observó atentamente. Después dijo: «No, ese está muy enfermo. Haz otro». Dibujé nuevamente. Mi amigo sonrió con amabilidad, casi con indulgencia. «Ya ves, eso no es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos». Volví a hacer el dibujo, pero también fue rechazado. «Es que este es demasiado viejo. Yo quiero un cordero que viva mucho tiempo». Entonces, como ya estaba perdiendo la paciencia y tenía ganas de empezar a desmontar el motor, hice rápidamente un dibujo de una caja y le dije: «Mira, esto es una caja. El cordero que tú quieres está adentro». Pero me sorprendió ver cómo se iluminaba el rostro de mi pequeño juez. «Es exactamente como yo lo quería. ¿Crees que este cordero necesitará mucha hierba?» «¿Por qué?» «Porque donde yo vivo, todo es muy pequeño». «No, seguro que le alcanzará.
Yo te he dado un cordero muy pequeño. Él inclinó la cabeza hacia el dibujo. No es tan pequeño. Mira, se ha quedado dormido. Y así fue como conocí al Principito.